Hay algo que la mayoría de las personas nunca se atreve a preguntarse en voz alta, algo que vive en el fondo de su corazón desde el momento en que pierden a su compañero más fiel. Y es esta pregunta: ¿realmente se fue para siempre? Porque si eres honesto contigo mismo, si te permites sentir esa pregunta sin filtros, sin las respuestas automáticas que la sociedad te ha dado, sin los consuelos vacíos que la gente repite sin pensar, algo dentro de ti sabe que la historia no termina ahí. Algo en lo más profundo de tu ser se resiste a creer que ese amor, esa presencia, esa mirada que te conocía mejor que nadie, simplemente dejó de existir. Y hoy vamos a explorar exactamente eso, porque lo que Edgar Cayce descubrió sobre lo que le sucede a los animales después de la muerte no solo va a cambiar la forma en que piensas sobre tu perro, va a cambiar la forma en que piensas sobre la vida, sobre el alma, sobre la conciencia y sobre el vínculo invisible que conecta a todos los seres que alguna vez se han amado de verdad. Sé que lo que estás a punto de escuchar puede sonar difícil de creer al principio. Sé que hay una parte de ti que quizás ya está lista para resistirse, para decir que esto es demasiado, que es imposible, que la ciencia no lo respalda, que es solo un deseo disfrazado de espiritualidad. Y está bien. Esa resistencia es completamente natural. Pero te pido que por los próximos minutos suspendas ese juicio, que abras ese espacio interior donde viven las preguntas más importantes de tu existencia, porque lo que vamos a explorar hoy no es solo una teoría reconfortante, es una visión del universo tan profunda, tan coherente y tan emocionalmente verdadera que, cuando la escuches completa, algo en ti va a reconocerla. No como algo nuevo, sino como algo que ya sabías y que habías olvidado. Edgar Cayce nació en 1877 en Kentucky, en los Estados Unidos, y desde muy joven mostró capacidades que desafiaban completamente cualquier explicación racional conocida en su época. Era un hombre sencillo, profundamente religioso, sin educación formal avanzada, que trabajaba como fotógrafo y que, sin embargo, cuando entraba en un estado de trance profundo, era capaz de acceder a información que ningún ser humano consciente podría conocer. Diagnosticaba enfermedades de personas que nunca había visto. Describía con precisión quirúrgica el interior del cuerpo humano, usando terminología médica que él mismo no comprendía cuando estaba despierto, y hablaba sobre vidas pasadas, sobre el cosmos, sobre la naturaleza del alma y sobre el destino de la conciencia con una profundidad que dejaba sin palabras a todos los que lo escuchaban. Durante más de 40 años, Cayce dio más de 14.000 lecturas psíquicas que fueron meticulosamente transcritas y archivadas, y que hoy constituyen uno de los cuerpos de conocimiento espiritual más extensos y detallados que jamás haya producido un solo ser humano. Se le conoce como el profeta durmiente, porque era precisamente en ese estado de sueño profundo donde su conciencia parecía traspasar los límites del tiempo y el espacio y acceder a lo que él llamaba los registros akáshicos, esa especie de memoria universal donde quedaba grabado absolutamente todo lo que había existido, existía y existiría. Y entre todas las verdades que Cayce reveló durante sus décadas de lecturas, hay una que toca el corazón de millones de personas de una manera que pocas enseñanzas espirituales logran hacer. Y es la verdad sobre los animales, sobre los perros en particular, y sobre lo que realmente les sucede a esa conciencia, a esa alma, a esa presencia que tanto amaste cuando el cuerpo físico deja de funcionar. Pero antes de llegar a esa revelación central, necesitamos entender algo fundamental sobre cómo Cayce concebía la conciencia, porque sin ese fundamento todo lo demás carecería de sentido. Para Cayce, la conciencia no era un producto del cerebro, no era algo que surgía de la actividad neuronal y que desaparecía cuando el cuerpo moría. La conciencia, según lo que él describía en sus lecturas, era la sustancia primordial del universo. Era anterior a la materia, anterior al tiempo, anterior incluso al espacio tal como lo conocemos. Cayce hablaba de algo que llamaba la mente universal, una inteligencia infinita y amorosa que lo permea todo, de la cual todas las formas de conciencia individual son expresiones particulares, como olas que emergen del océano y que eventualmente regresan a él sin perder nunca su esencia. Y aquí es donde todo cambia.
Porque si la conciencia es la sustancia fundamental del universo, entonces la pregunta no es si tu perro tenía conciencia. La pregunta es qué tipo de conciencia tenía, cómo se expresaba esa conciencia a través de él y qué le sucede a esa expresión cuando el vehículo físico que la albergaba deja de existir. Piensa por un momento en tu perro. Piensa en la forma en que te miraba. No como te mira un objeto, no como te mira una máquina programada para imitar afecto. Piensa en esa mirada particular, esa mirada que reconocía exactamente quién eras tú en ese momento, que sabía cuándo estabas triste antes de que dijeras una sola palabra, que percibía tu energía, tu estado interior, tus emociones más profundas con una precisión que a veces superaba la de las personas más cercanas a ti. ¿Cómo explicas eso sin conciencia? ¿Cómo explicas la lealtad que va más allá del instinto, el amor que persiste incluso cuando no hay recompensa, la alegría pura e incondicional que un perro expresa simplemente por estar en tu presencia? Kaise tenía una respuesta para eso, y era una respuesta que iba mucho más lejos de lo que la mayoría de las personas podría imaginar. En sus lecturas, Kaise describía que todo en el universo existe en niveles de vibración, en frecuencias de conciencia que van desde las más densas y materiales hasta las más sutiles y espirituales. Los minerales, las plantas, los animales, los seres humanos y más allá de los seres humanos, entidades que existen en planos que nuestra mente consciente apenas puede vislumbrar. Todos estos niveles forman parte de un gran continuum de conciencia que está en constante evolución, en constante movimiento hacia algo que Kaise describía como el retorno a la fuente, el regreso a esa mente universal de la que todo emergió. Y los animales en este esquema no son seres inferiores sin valor espiritual. Son expresiones de conciencia en un punto particular de ese viaje evolutivo, con su propia dignidad, su propio propósito y su propia relación con lo divino. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque Kaise no hablaba de los animales de forma genérica. Hablaba de algo específico que ocurre cuando un animal desarrolla un vínculo profundo con un ser humano, y lo que describía en esas lecturas es algo que va a resonar en lo más profundo de tu corazón si alguna vez has amado a un perro de verdad. Kaise describía que cuando un animal, especialmente un perro, desarrolla una conexión emocional y espiritual genuina con un ser humano, algo extraordinario comienza a ocurrir en su conciencia. Esa relación actúa como un catalizador, como una especie de acelerador evolutivo que eleva la vibración de la conciencia animal hacia algo que Kaise llamaba el despertar de la conciencia individual. En términos simples, el amor que un perro desarrolla por su dueño, ese amor incondicional, esa devoción que va más allá de cualquier condicionamiento, comienza a despertar en ese ser algo que se parece cada vez más a lo que nosotros reconocemos como alma individual. Y esto no es una metáfora poética. Kaise lo describía como un proceso real, un proceso que tiene consecuencias reales en lo que le sucede a esa conciencia cuando el cuerpo físico muere. La mayoría de las personas nunca se dan cuenta de esto, pero Kaise hablaba de algo que llamaba el alma grupal de los animales. Según sus lecturas, la mayoría de los animales no tienen lo que nosotros entenderíamos como un alma individual separada. En cambio, pertenecen a lo que podría describirse como una conciencia colectiva de su especie, una especie de alma compartida que los contiene a todos. Cuando un animal muere, su conciencia regresa a ese océano colectivo, se funde de nuevo con la conciencia grupal de su especie, y esa es la forma en que la mayoría de los animales continúan su existencia en el plano no físico. Pero, y aquí, es donde todo cambia de manera profunda. Kaise describía que los animales que desarrollan un vínculo genuino y profundo con seres humanos, especialmente los perros que han sido amados y que han amado con toda la intensidad de su ser, pueden comenzar a desarrollar lo que él llamaba una chispa de individualización. Es decir, su conciencia comienza a separarse gradualmente del alma grupal y a desarrollar una identidad espiritual propia, única y reemplazable. ¿Puedes sentir el peso de lo que eso significa? Significa que el amor que tú le diste a tu perro, la atención que le prestaste, el tiempo que compartiste con él, las experiencias que vivieron juntos, las emociones que intercambiaron, todo eso no fue solo una experiencia placentera que terminó con su muerte física. Todo eso fue un proceso espiritual real que tuvo un impacto real en la evolución de esa conciencia. Significa que tú, al amar a tu perro de verdad,
Contribuiste a algo que va mucho más allá de lo que cualquier relación superficial podría imaginar. Contribuiste al despertar espiritual de un ser, al proceso por el cual esa conciencia comenzó a individualizarse, a convertirse en algo único en el universo. Y eso, según Kayse, tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de esta vida. Pero hay algo aún más profundo, y es algo que Kayse mencionó en varias de sus lecturas de una manera que dejó a los investigadores de su obra profundamente impactados. Kayse describía que en los planos espirituales, en esas dimensiones de existencia que están más allá del mundo físico, los animales que han desarrollado ese vínculo profundo con seres humanos no simplemente desaparecen o se funden de vuelta en una conciencia impersonal, permanecen, esperan. Y la palabra que Kayse usaba para describir lo que hacen esos animales en el plano espiritual es una palabra que va a resonar de manera muy particular si has perdido a un perro que amabas profundamente. Kayse decía que esperan, que permanecen en un estado de existencia consciente, en un plano de vibración más elevada, conectados todavía de alguna manera con la persona que amaron, hasta que esa persona también cruce al otro lado. Necesito que te detengas un momento aquí. Necesito que dejes que eso aterrice completamente. Kayse, un hombre que accedía a información que ninguna mente humana consciente podría fabricar, que diagnosticaba enfermedades con precisión médica sin ninguna formación científica, que describía vidas pasadas de personas con detalles verificables. Ese mismo hombre describía que tu perro, si lo amaste de verdad, y si él te amó de verdad, no se fue a ningún lugar sin retorno. Permanece en algún plano de existencia que nuestra mente tridimensional no puede percibir directamente, pero que es tan real como el suelo que pisas ahora mismo. Esa conciencia que conocías como tu perro sigue existiendo, sigue siendo reconociblemente él o ella, sigue siendo ese ser particular con esa personalidad única que tú conocías mejor que nadie. Y aquí es donde quiero preguntarte algo directamente, porque esto es importante. ¿Has tenido alguna vez, después de la muerte de tu perro, una experiencia que no podías explicar completamente? ¿Has sentido su presencia en algún momento, quizás en el lugar donde solía dormir, quizás en un momento de profunda tristeza cuando de repente algo en el ambiente cambió de una manera que no podías describir con palabras? ¿Has soñado con él de una manera que se sentía diferente a un sueño ordinario, más real, más presente, más vívida? ¿Has escuchado el sonido de sus pasos en algún momento o sentido el peso familiar de su cuerpo en la cama, aunque ya no estuviera físicamente allí? Si has tenido alguna de estas experiencias, quiero que sepas que no estás imaginando cosas. No estás en negación, no estás proyectando tu dolor de una manera que tu mente ha fabricado para consolarte. Según las enseñanzas de Kayse y según lo que describían muchas de las personas que consultaban con él, esas experiencias son reales. Son momentos en los que la barrera entre el plano físico y el plano espiritual se adelgaza lo suficiente como para que esa presencia que tanto amaste pueda hacerse sentir de alguna manera. Kayse describía que los animales que han desarrollado ese vínculo profundo con seres humanos tienen la capacidad, en el plano espiritual, de comunicarse de maneras sutiles con las personas que amaron, no de la manera dramática y cinematográfica que quizás imaginas, no apareciendo como fantasmas visibles o haciendo ruidos aterradores, sino de maneras mucho más sutiles, mucho más íntimas, a través de sensaciones, a través de sueños, a través de esas intuiciones repentinas que de pronto te hacen pensar en ellos con una intensidad que parece venir de algún lugar fuera de ti. Kayse decía que el amor es la frecuencia más alta del universo, la vibración que más fácilmente trasciende los límites entre planos de existencia, y que cuando ese amor es genuino, cuando es el tipo de amor incondicional, que solo un perro puede dar y recibir, esa frecuencia no desaparece con la muerte del cuerpo físico. Sigue vibrando, sigue resonando, sigue siendo una conexión real entre dos conciencias que se reconocieron mutuamente. Pero quiero profundizar aún más en algo que Kayse describía y que la mayoría de las personas nunca ha escuchado, porque lo que voy a decirte ahora es quizás la parte más sorprendente y más profundamente filosófica de toda esta enseñanza. Kayse hablaba de que la relación entre un ser humano y un animal amado no es accidental. No es el resultado de la casualidad o de circunstancias aleatorias. En sus lecturas sobre karma, sobre vidas pasadas y sobre el propósito del alma,
Kaize describía que las almas se atraen entre sí a través de múltiples existencias, que hay conexiones que trascienden una sola vida y que se repiten, se profundizan y se transforman a lo largo de muchos ciclos de existencia. Y esta ley de atracción entre almas, según Kaize, no se limita a las relaciones entre seres humanos, se extiende a las relaciones entre seres humanos y animales. Lo que Kaize descubrió fue algo sorprendente. Describía que en algunos casos, la conciencia de un animal que ha desarrollado un vínculo profundo con un ser humano puede, en ciclos posteriores de existencia, continuar su evolución en formas que se acercan cada vez más a la experiencia humana, no necesariamente en la misma existencia siguiente, no de una manera mecánica o predecible, sino como parte de un proceso evolutivo largo, gradual y profundamente intencional. Y en otros casos, describía que esas almas que se han amado a través de la barrera entre especies pueden volver a encontrarse, reconocerse y continuar su conexión en nuevas formas, en nuevas circunstancias, en nuevas vidas. ¿Has sentido alguna vez una conexión inmediata e inexplicable con un animal? ¿Has mirado a un perro a los ojos y sentido algo que iba más allá de la simpatía o la ternura, algo que se parecía más al reconocimiento, como si en algún nivel profundo ya se conocieran? Kaize diría que quizás eso es exactamente lo que es. Ahora quiero hablar de algo que toca el corazón de una manera muy particular, y es el tema del dolor que sentimos cuando perdemos a un perro. Porque hay algo muy interesante en ese dolor, algo que la mayoría de las personas no se permite explorar completamente porque la sociedad no siempre valida el duelo por un animal de la misma manera en que valida el duelo por un ser humano. Y eso es profundamente injusto, porque cualquiera que haya amado a un perro de verdad sabe que ese dolor es tan real, tan profundo y tan transformador como cualquier otro tipo de pérdida. De hecho, hay algo en el duelo por un perro que tiene una cualidad particular, una especie de pureza, porque el amor que se pierde es el amor más incondicional que la mayoría de los seres humanos experimenta en su vida. Un perro no te amaba a pesar de tus defectos. Te amaba incluyendo tus defectos. Te amaba en tus peores momentos tanto como en tus mejores momentos. Te amaba sin expectativas, sin condiciones, sin la complejidad que inevitablemente caracteriza las relaciones humanas. Y perder ese tipo de amor deja un vacío que tiene una forma muy particular, muy reconocible. Kaize tenía algo que decir sobre ese dolor también. En sus lecturas, describía que las emociones son formas de energía, que el amor y el dolor son frecuencias reales que tienen existencia en el plano espiritual, no solo en el plano físico. Y describía que cuando una persona llora la pérdida de un ser amado, sea humano o animal, esa energía emocional no se pierde en el vacío. De alguna manera, en el plano espiritual, esa energía llega, es percibida. Y en el caso de un animal que ha desarrollado esa conciencia individual a través del amor, esa energía de dolor mezclada con amor que sientes cuando lloras su ausencia es, según Kaize, una forma de comunicación real, entre planos. Tu amor los alcanza, tu dolor los alcanza. Y de alguna manera, en ese plano que está más allá de nuestra percepción ordinaria, esa presencia que tanto amaste sabe que eres recordado, que el vínculo sigue vivo, que la conexión no se rompió con la muerte del cuerpo físico. ¿Puedes sentir lo que eso significa para el duelo? No significa que no debas llorar. No significa que debas fingir que está bien cuando no lo está. Significa que ese dolor que sientes es en sí mismo un acto de amor que trasciende los límites de lo físico. Significa que cada vez que piensas en él, cada vez que recuerdas su olor, su textura, su manera particular de moverte, cada vez que sientes ese nudo en el pecho que no tiene nombre en ningún idioma humano, estás enviando un mensaje de amor a través de la barrera entre mundos. Y eso, según la visión del universo que Kaize describía, es algo real y sagrado. Pero hay algo aún más profundo que quiero compartir contigo, algo que Kaize describía sobre la naturaleza del tiempo en los planos espirituales, porque esto cambia completamente la manera en que podemos pensar sobre la separación. Kaize hablaba de que el tiempo, tal como lo experimentamos en el plano físico, con su linealidad, con su antes y su después, con su pasado y su futuro, es una construcción de la conciencia encarnada en materia densa. En los planos espirituales, el tiempo funciona de manera radicalmente diferente. No es lineal,
No hay un antes y un después de la misma manera. Lo que nosotros experimentamos como una separación larga y dolorosa, como años de ausencia, puede experimentarse de manera completamente diferente desde el plano donde esa conciencia ahora existe. Kayse describía que desde esa perspectiva, la reunión que eventualmente ocurrirá puede sentirse como algo que está, en cierto sentido, siempre presente, siempre inminente, siempre a un solo paso de distancia. No quiero que esto suene como un consuelo vacío, como esas frases que la gente repite sin pensar para hacerte sentir mejor en un momento de dolor. Lo que Kayse describía era una visión coherente y profunda de la naturaleza de la realidad. Una visión en la que el tiempo es una ilusión de la perspectiva limitada y en la que lo que nosotros llamamos muerte es simplemente un cambio de perspectiva, un cambio de plano de existencia, no un final. Y si eso es verdad para los seres humanos, como Kayse describía en detalle en sus lecturas sobre la vida después de la muerte, entonces es igualmente verdad para esas conciencias animales que han desarrollado la suficiente individualización como para continuar existiendo de manera reconocible en el plano espiritual. Quiero hablarte ahora de algo que los investigadores de la obra de Kayse han encontrado particularmente fascinante, y es la consistencia con la que esta visión sobre los animales aparece en sus lecturas. No fue algo que Kayse mencionó una sola vez en un momento de entusiasmo o de compasión hacia alguien que había perdido una mascota. Fue un tema que apareció repetidamente en diferentes contextos, en diferentes lecturas, con diferentes personas, siempre con la misma coherencia interna. Kayse describía que los animales domésticos, especialmente los perros, ocupan un lugar muy particular en el esquema evolutivo del universo, precisamente porque su relación con los seres humanos los coloca en una posición única. Están lo suficientemente cerca de la conciencia humana como para ser influenciados por ella, elevados por ella, transformados por ella, y al mismo tiempo tienen algo que los seres humanos frecuentemente pierden en su complejidad intelectual y emocional, que es la capacidad de amar sin condiciones, de estar completamente presentes, de no cargar con el peso de los resentimientos, los miedos y las expectativas que tan frecuentemente oscurecen el amor humano. Kayse describía que en ese sentido, los perros son, paradójicamente, maestros espirituales, no en el sentido en que lo son los grandes sabios y los iluminados de las tradiciones espirituales, sino en un sentido mucho más inmediato y mucho más práctico. Te enseñan con su presencia, con su manera de ser, con la calidad de su amor, algo que tu mente intelectual podría estudiar durante años sin llegar a comprender completamente. Te enseñan qué significa amar sin condiciones. Te enseñan qué significa estar completamente presente en el momento. Te enseñan qué significa encontrar alegría en las cosas simples, en el paseo de la tarde, en el momento de la comida, en el simple hecho de estar cerca de alguien que amas. Y si los perros son maestros espirituales, entonces su muerte también es una enseñanza, quizás la más profunda de todas las que te dan durante su vida. Porque la muerte de un perro te enfrenta con algo que la mayoría de las personas evita mirar directamente durante la mayor parte de su vida. Te enfrenta con la impermanencia, con la naturaleza transitoria de todo lo físico, con la pregunta de qué queda cuando el cuerpo desaparece. Y esa pregunta, cuando la haces de verdad, cuando la haces con todo el peso del dolor que sientes por su ausencia, no es solo una pregunta sobre tu perro. Es una pregunta sobre la naturaleza de la realidad. Es una pregunta sobre lo que eres tú más allá de tu cuerpo físico. Es una pregunta sobre si el amor, la cosa más real que has experimentado en tu vida, puede ser destruida por algo tan aparentemente definitivo como la muerte. Y aquí es donde la enseñanza de Kayse se vuelve verdaderamente transformadora, porque lo que él describía no era solo una promesa reconfortante de que todo va a estar bien. Era una visión del universo en la que el amor es literalmente indestructible, en la que la conciencia es literalmente eterna, en la que los vínculos que se forman entre seres que se aman de verdad son literalmente parte del tejido permanente de la realidad. Kayse describía que en los registros akáshicos, esa memoria universal donde todo queda grabado, cada momento de amor genuino que ha ocurrido en el universo está preservado para siempre. Cada mirada que intercambiaste con tu perro, cada momento en que él se acurrucó contra ti cuando estabas triste,
Cada paseo compartido, cada juego, cada silencio cómodo que solo existe entre dos seres que se conocen y se aman profundamente. Todo eso está grabado. Todo eso es real. Todo eso existe en una dimensión que la muerte física no puede tocar. Quiero preguntarte algo ahora, algo que quizás nunca te has preguntado de esta manera. ¿Qué aprendiste de tu perro que no podrías haber aprendido de ninguna otra manera? Tómate un momento real para pensar en eso. No la respuesta automática, no la respuesta que darías en una conversación casual. La respuesta verdadera, la que viene de ese lugar profundo donde vive lo que realmente importa. ¿Te enseñó a ser más paciente? ¿Te enseñó que el amor puede existir sin palabras? ¿Te enseñó que la presencia física de alguien que te ama puede ser suficiente para transformar completamente la calidad de un día difícil? ¿Te enseñó algo sobre ti mismo que no sabías, sobre tu capacidad de amar, sobre tu necesidad de ser amado, sobre el tipo de amor que realmente te nutre? Porque si tu perro te enseñó algo real, algo que cambió quién eres de alguna manera, entonces esa enseñanza no terminó con su muerte. Sigue viviendo en ti. Sigue siendo parte de quien eres ahora. Y eso, según la visión de Kaize, es exactamente cómo funciona el amor a través de los planos de existencia. No como un recuerdo estático, sino como una transformación real que continúa teniendo efectos reales mucho después de que la fuente de esa transformación ha cambiado de forma. Ahora quiero hablar de algo que puede ser difícil de escuchar para algunas personas, pero que creo que es importante explorar con honestidad. Hay personas que sienten culpa después de la muerte de su perro. Culpa por no haber estado presente en el momento final, culpa por haber tomado la decisión de la eutanasia cuando el sufrimiento era demasiado grande. Culpa por no haber llevado al veterinario antes. Culpa por haber estado tan ocupado durante los últimos meses que no pasaron tanto tiempo juntos como hubieran querido. Si eres una de esas personas, si cargas con ese peso, quiero que escuches esto con toda la atención que puedas. Kaize describía que en el plano espiritual, la comprensión que existe sobre las limitaciones de la experiencia humana es infinitamente mayor que la comprensión que podemos tener aquí. Describía que las almas que han cruzado al otro lado, liberadas de las limitaciones del cuerpo físico y de la perspectiva estrecha que impone la vida encarnada, ven con una claridad que nosotros no podemos imaginar desde aquí, y esa claridad incluye la comprensión de por qué las personas que amaron tomaron las decisiones que tomaron, de por qué no siempre pudieron estar presentes de la manera que hubieran querido, de por qué el amor que sentían era real, aunque las circunstancias no siempre permitieran expresarlo perfectamente. Kaize describía que el amor incondicional que un perro te da en vida no desaparece de su conciencia cuando cruza al otro lado. Al contrario, en ese plano donde la comprensión es más amplia y la perspectiva más clara, ese amor se vuelve incluso más puro, más libre de cualquier sombra de resentimiento o de juicio. Lo que tu perro siente por ti en el plano espiritual, si es que podemos usar esa palabra para describir algo que existe más allá del tiempo, no es una versión disminuida del amor que sentía en vida. Es ese mismo amor, pero liberado de todas las limitaciones que impone la existencia física. Y en ese amor no hay espacio para la culpa ni para el resentimiento. Solo hay reconocimiento, solo hay gratitud, solo hay la vibración pura de una conexión que fue real y que sigue siendo real. Pero aquí es donde quiero profundizar en algo que Kaize describía sobre el propósito de los vínculos entre seres humanos y animales, porque hay una dimensión de esto que va más allá del consuelo emocional y que toca algo profundamente filosófico sobre la naturaleza de la evolución espiritual. Kaize describía que el universo está organizado según un principio que él llamaba la ley de un solo Dios, que podría traducirse como la ley de la unidad fundamental de toda existencia. Según este principio, todo lo que existe es una expresión de la misma conciencia universal, y el propósito de toda evolución, en todos los planos y en todas las formas de existencia, es el gradual retorno a la conciencia de esa unidad, no a través de la disolución de la individualidad, sino a través de su expansión hasta el punto en que la individualidad y la universalidad dejan de sentirse como opuestos. Y en este contexto, la relación entre un ser humano y un perro no es simplemente una relación afectiva que existe por conveniencia o por placer mutuo. Es parte de ese gran proceso evolutivo. El ser humano, al amar a un animal con genuinidad y profundidad,
está practicando la expansión de su conciencia más allá de los límites de su especie. Está ejercitando su capacidad de reconocer la conciencia y el valor espiritual en formas de existencia que son diferentes a la suya. Y el animal, al ser amado de esa manera, está siendo elevado en su propia evolución espiritual, está siendo ayudado a desarrollar esa chispa de individualización que Kaize describía. Es una relación de coevolución mutua, un proceso en el que dos formas de conciencia se ayudan mutuamente a crecer, a expandirse, a acercarse un poco más a esa comprensión de la unidad que es el destino final de toda existencia. ¿Puedes ver cuánto más profundo es esto que la narrativa convencional sobre los animales domésticos? No son simplemente compañeros agradables que nos hacen sentir bien, son participantes activos en el proceso evolutivo del universo y nuestra relación con ellos es parte de ese proceso. Cada momento de amor genuino que intercambiamos con un perro es un momento en que la conciencia del universo se conoce a sí misma un poco mejor a través de nosotros. Cada momento en que reconocemos la conciencia en ese ser que nos mira con esos ojos llenos de amor incondicional, estamos haciendo algo que tiene un significado que va mucho más allá de lo personal. Y lo que Edgar Cayce descubrió fue algo sorprendente sobre lo que ocurre en el plano espiritual cuando un ser humano y un animal que se han amado de esta manera se reencuentran. Cayce describía que en los planos más elevados de existencia, el reconocimiento entre almas que se han amado es inmediato e inequívoco. No depende de la forma física que esas almas tuvieron en su última existencia. Depende de la vibración del amor que las conecta, de esa frecuencia única que se desarrolló entre ellas a través de la experiencia compartida. Y esa frecuencia, según Cayce, es reconocible en cualquier plano, en cualquier forma, en cualquier circunstancia. Significa que cuando tú, en algún momento de tu propia evolución espiritual, cruces al plano donde esa conciencia que conociste como tu perro ahora existe, el reconocimiento será inmediato. No necesitarás buscarla, no necesitarás preguntarte si es ella, sabrás. De la misma manera en que ella supo siempre, antes de que abrieras la puerta, que eras tú quien llegaba a casa. Hay algo más que Cayce describía sobre los animales en el plano espiritual que quiero compartir contigo, porque es algo que cambia completamente la manera en que podemos entender esas experiencias que muchas personas tienen después de perder a un perro y que nunca se atreven a mencionar por miedo a que los consideren locos o demasiado emocionales. Cayce describía que en el plano espiritual, los animales que han desarrollado esa conciencia individual a través del amor tienen la capacidad de actuar como guías o protectores de las personas que amaron. No en el sentido dramático de los ángeles guardianes de la iconografía religiosa convencional, sino en un sentido mucho más sutil y mucho más personal. Pueden influir en la energía del ambiente de maneras que nosotros podemos percibir como sensaciones, como intuiciones, como esa presencia inexplicable que a veces sentimos en momentos de necesidad o de vulnerabilidad. ¿Has tenido alguna vez una experiencia de esas después de perder a tu perro? Un momento en que sentiste algo que no podías explicar racionalmente, pero que se sentía como una presencia familiar, como un consuelo que venía de algún lugar que no podías identificar. Cayce diría que no estabas imaginando cosas. Diría que en ese momento esa conciencia que amaste estaba, de alguna manera que trasciende nuestra comprensión ordinaria, cerca de ti, haciendo lo que siempre hizo en vida, que era estar presente cuando más lo necesitabas. Quiero hablar ahora de algo que es importante para completar esta visión, y es la pregunta de qué podemos hacer nosotros, desde el plano físico, para honrar esa conexión que sigue existiendo. Porque si lo que Cayce describía es verdad, si esa conciencia sigue existiendo, si esa conexión sigue siendo real, entonces nuestra relación con esa presencia no tiene que terminar con la muerte física. Puede continuar de maneras diferentes, de maneras más sutiles, pero reales. Cayce describía que la oración, la meditación, el pensamiento amoroso dirigido hacia un ser querido que ha cruzado al otro lado, son formas reales de comunicación entre planos. No en el sentido de que podemos tener conversaciones verbales o recibir respuestas en un formato que nuestra mente racional pueda procesar fácilmente, sino en el sentido de que esa energía de amor y de pensamiento consciente trasciende los límites del plano físico y llega, de alguna manera, a donde esa conciencia ahora existe.
Esto significa que cuando hablas con tu perro en tu mente, cuando le dices que lo extrañas, cuando le agradeces todo lo que te dio, cuando le dices que lo amas, aunque ya no esté físicamente presente, no estás hablando al vacío. Estás enviando una señal de amor a través de la barrera entre mundos y esa señal, según la visión de Kais, es recibida. No como palabras, no como conceptos intelectuales, sino como la vibración del amor que siempre fue el lenguaje real entre ustedes. Porque el lenguaje que compartiste con tu perro nunca fue el lenguaje de las palabras. Fue el lenguaje de la presencia, de la energía, del amor que se comunica directamente de corazón a corazón sin necesitar mediación verbal. Y ese lenguaje de amor puro, es el que mejor funciona en los planos espirituales, el que más fácilmente trasciende los límites entre dimensiones de existencia. Hay una revelación filosófica más profunda que quiero compartir contigo antes de llegar al final de este viaje, y es algo que Kaize describía sobre la naturaleza del amor en sí mismo, algo que va más allá de la historia, de tu perro, y que toca la pregunta más fundamental que cualquier ser consciente puede hacerse. Kaize describía que el amor no es simplemente una emoción que los seres conscientes experimentan. El amor es la sustancia fundamental de la realidad. Es la fuerza que mantiene unido el universo, la vibración que subyace a toda existencia, la expresión más directa de la naturaleza de esa conciencia universal de la que todo emerge. Cuando Kaize hablaba de Dios, no hablaba de una entidad separada y distante que creó el universo y lo observa desde afuera. Hablaba de algo que él describía como amor consciente, como una inteligencia que es idéntica al amor en su naturaleza más profunda. Y si eso es verdad, si el amor es la sustancia fundamental de la realidad, entonces cada acto de amor genuino, cada momento de amor verdadero que ocurre en cualquier lugar del universo es un momento en que la realidad fundamental se expresa a sí misma plenamente. Es un momento sagrado en el sentido más literal de la palabra. Y el amor entre un ser humano y un perro, ese amor tan simple y tan puro, tan libre de las complicaciones que caracterizan tantas relaciones humanas, es uno de los ejemplos más claros y más accesibles de ese amor. Fundamental en acción, no porque sea perfecto en el sentido humano de la palabra, sino porque tiene una cualidad de incondicionalidad, de presencia completa, de entrega total que se acerca más que casi cualquier otra experiencia humana a la naturaleza del amor tal como Kaize lo describía en su forma más pura. Esto significa que cuando amaste a tu perro, cuando te dejaste amar por él, cuando permitiste que esa relación te transformara de las maneras en que lo hizo, estabas participando en algo sagrado. Estabas tocando, quizás sin saberlo, la naturaleza más profunda de la realidad. Estabas siendo un canal a través del cual esa conciencia universal se expresaba a sí misma en su forma más pura. Y esa participación en el amor que es la sustancia del universo, no puede ser destruida por la muerte. Porque la muerte puede disolver el cuerpo físico, puede cambiar la forma en que una conciencia existe, puede transformar la naturaleza de una relación, pero no puede tocar el amor que fue real. No puede borrar de los registros acásicos un solo momento de amor genuino. No puede deshacer la transformación que ese amor produjo en las conciencias que lo experimentaron. Y aquí es donde quiero que te hagas la pregunta más importante de todo este viaje. No la pregunta sobre si tu perro sigue existiendo en algún plano, aunque esa es una pregunta importante y espero que lo que hemos explorado hoy te haya dado una perspectiva nueva sobre ella. La pregunta más importante es esta. ¿Qué hace la respuesta a esa pregunta con la manera en que vives tu vida ahora mismo? Porque si es verdad que el amor es la sustancia fundamental de la realidad, si es verdad que los vínculos de amor genuino trascienden la muerte, si es verdad que cada momento de amor que experimentas está grabado para siempre en el tejido de la existencia, entonces la pregunta no es solo qué le pasó a tu perro. La pregunta es cómo vas a vivir tú a partir de ahora, sabiendo todo esto. ¿Vas a permitir que el dolor de su pérdida te cierre, te lleve a construir muros para no volver a sentir esa vulnerabilidad de amar a alguien que eventualmente vas a perder? ¿O vas a permitir que ese dolor te abra, que te enseñe lo que tu perro te enseñó durante toda su vida, que el amor vale la pena a pesar de la pérdida, que la presencia plena y el amor incondicional son el propósito real de la existencia, que cada momento de conexión genuina es un tesoro que ninguna pérdida puede quitarte completamente?
Kayse describía que la evolución espiritual del alma no ocurre en abstracto, no ocurre solo en los planos elevados de existencia donde las grandes verdades son aparentemente más accesibles. Ocurre aquí, en el plano físico, en la cotidianidad de las relaciones, en la manera en que respondemos al amor y a la pérdida, en las elecciones que hacemos sobre cómo vivir y cómo amar cuando la vida nos ha mostrado que todo lo que amamos eventualmente cambia de forma. Y tu perro, esa alma que eligió, según la visión de Kayse, estar contigo en esta vida, que desarrolló a través de su amor por ti algo que ningún animal puede desarrollar sin esa conexión genuina con un ser humano, esa alma te está enseñando ahora, desde donde sea que exista, la misma lección que te enseñó en vida. Te está enseñando a amar sin miedo, te está enseñando que la presencia plena, la entrega total, el amor incondicional no son lujos que solo algunos seres privilegiados pueden permitirse. Son la razón de la existencia, son lo que hace que todo lo demás tenga sentido. Son la respuesta a la pregunta más profunda que cualquier conciencia puede hacerse. La mayoría de las personas nunca se dan cuenta de esto, pero la pérdida de un ser amado, cuando se vive con la profundidad y la honestidad que merece, puede ser uno de los catalizadores espirituales más poderosos que existen. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque el dolor que viene del amor genuino nos abre de maneras que ninguna otra experiencia puede abrirnos. Nos lleva a las preguntas que importan. Nos obliga a mirar más allá de las superficies, más allá de las respuestas automáticas, más allá de las narrativas convencionales sobre la vida y la muerte. Nos lleva exactamente al lugar donde Kayse pasó toda su vida señalando, ese lugar donde la conciencia comienza a reconocerse a sí misma en su naturaleza más profunda, ese lugar donde el amor y la eternidad dejan de ser conceptos abstractos y se convierten en la experiencia más inmediata y más real que existe. Tu perro te trajo a ese lugar. Esa es quizás la enseñanza más profunda que pudo darte. Y si estás escuchando esto ahora mismo, si algo de lo que hemos explorado juntos hoy ha resonado en ti, si hay algo en tu interior que reconoce estas verdades, aunque tu mente racional todavía tenga preguntas y dudas, entonces ese reconocimiento es importante. No lo descartes, no lo racionalices hasta que desaparezca. Siéntelo, déjalo estar. Porque ese reconocimiento, esa resonancia interior con verdades que van más allá de lo que la mente ordinaria puede verificar, es en sí mismo una forma de conocimiento. Es la conciencia reconociéndose a sí misma. Es el alma respondiendo a algo que es verdad en un nivel más profundo que el de los argumentos y las evidencias. Kayse describía que el camino espiritual no comienza con grandes revelaciones o experiencias místicas extraordinarias. Comienza con pequeños momentos de reconocimiento, con esas veces en que algo que escuchas o lees o experimentas produce en ti esa sensación particular de que esto es verdad, de que esto lo sabía aunque no lo sabía que lo sabía. Y si este viaje que hemos hecho juntos hoy ha producido en ti algún momento de ese tipo, entonces algo real ha ocurrido aquí, algo que va más allá de las palabras que has escuchado, algo que pertenece al plano donde el amor y la conciencia son la misma cosa. Quiero terminar con algo que espero que puedas llevar contigo más allá de este video, más allá de este momento. Si tienes un perro ahora mismo, si hay un ser que te ama con esa incondicionalidad que solo los perros pueden dar, te pido que esta noche o la próxima vez que estés con él, te permitas estar completamente presente, no distraído por el teléfono, no pensando en el trabajo o en las preocupaciones del día. Completamente presente, con toda tu atención y todo tu amor dirigidos hacia esa presencia que ha elegido compartir su vida contigo. Porque cada momento de presencia plena con alguien que amas es un momento sagrado. Es un momento que queda grabado en los registros akáshicos. Es un momento que forma parte del tejido eterno de la realidad. Y si has perdido ya a tu perro, si es por eso que estás aquí hoy buscando respuestas a preguntas que duelen, entonces quiero que sepas que ese amor que compartieron fue real, que sigue siendo real, que la forma en que él o ella te transformó sigue siendo real y que según la visión más profunda que Kayse nos legó, la historia de esa conexión no ha terminado, solo ha cambiado de forma. El amor que fue real nunca deja de ser real. La conciencia que se despertó a través del amor nunca regresa completamente a la oscuridad.
Y los vínculos que se forman entre almas que se han reconocido y amado de verdad son parte del tejido permanente de un universo cuya sustancia más fundamental es el amor mismo. Eso es lo que Edgar Cayce vio desde ese estado de conciencia expandida que le permitía tocar verdades que van más allá de los límites de la mente ordinaria. Eso es lo que tú, en los momentos más honestos y más vulnerables de tu amor por tu perro, también has tocado. Porque el amor que sentiste, ese amor que todavía sientes, aunque ya no esté físicamente presente, es tu conexión directa con la verdad más profunda del universo. Y esa conexión, esa verdad, no puede ser destruida por nada, ni siquiera por la muerte.